Bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad justo en el Día Internacional de la Tierra. Voy a dejar con ustedes a la profesora María Josefina Pupán, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Josefina es licenciada en Ciencias Biológicas y obtuvo su magíster y su doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología en la Universidad Católica de Chile. Es profesora ya desde el año 2010 y destacada investigadora también en temas de biología y especialista también en temas de medio ambiente. Quiero dejar a Josefina, quien va a moderar la actividad del día de hoy. Gracias, Josefina. Muchas gracias, Renato. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, los y las que nos acompañan desde distintos lugares, y un agradecimiento especial a los panelistas que nos van a acompañar hoy día en esta jornada. El Día de la Tierra nace en 1970 como una instancia, surge en Estados Unidos como una instancia para generar conciencia respecto a la importancia del medio ambiente y cómo podemos actuar desde lo individual a lo colectivo para ayudar al medio ambiente. En ese marco hemos querido realizar esta jornada de discusión acerca del medio ambiente, la sostenibilidad y cómo la universidad puede impactar en estas dimensiones, y también cómo las industrias pueden colaborar. Así que nuestro primer panelista es el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, el señor Carlos Jerez, que nos va a dar su presentación, Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Decano, adelante. Muchas gracias, Josefina, y muchas gracias a todos nuestros panelistas y a quienes nos acompañan en esta gran celebración del Día de la Tierra, que, como bien decía Josefina, ya tiene 51 años. Es bastante impresionante cómo ha pasado el tiempo, pero cómo la necesidad de ser conscientes de nuestro impacto sobre la Tierra es cada vez más relevante. Así que yo voy a tratar de darles una perspectiva que espero no sea muy aburrida, pero que les entretenga, pero que al mismo tiempo los ayude a ver ciertas variables que como Facultad de Ingeniería y Ciencias estamos observando y que motivan de alguna manera nuestro quehacer en los próximos años. Entonces, quizá un poco de contexto. Estamos en lo que llaman desde hace casi 2 décadas el Antropoceno, una era geológica de la humanidad, donde básicamente no es que nos hayamos transformado en dinosaurios, sino más bien que nuestros efectos sobre la faz de la Tierra y sobre el planeta son tan determinantes, son tan críticos o tan marcados que imaginemos geólogos, paleontólogos de millones de años hacia adelante, que podrían ser algún tipo de otra especie, son capaces de decir, aquí hubo una especie que se llamó el ser humano y que causó estos cambios. Y esta fecha del Antropoceno se estima alrededor del año 1950, que es cuando, o un poquito antes, cuando empiezan los ensayos nucleares. Todos los ensayos nucleares dejan rastro por miles de años y uno puede empezar a ver ciertos comportamientos geológicos o ciertas huellas que no solamente son el tema o originados por efecto de nuestros ensayos nucleares o de nuestra utilización de la energía nuclear, sino también por otras cosas. Esas cosas que estamos observando son cambios acelerados en el clima, por el aumento del CO2, que poco tiene que ver con lo nuclear. De hecho, lo nuclear se ha puesto como una alternativa. Pero nuestro uso de combustibles fósiles y la liberación de CO2 a la atmósfera ha causado aumentos de temperatura, deshielos, el aumento de los eventos extremos, acidificación de los océanos. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, un gráfico de cómo el nivel de CO2 desde el año de 800.000 años atrás hacia la fecha estaban contenidos en una banda alrededor de 180 a 300 partes por millón, y ahora los últimos 50 años, o más, 70 años,
esto se ha ido disparando, y por lo tanto eso ha ido generando un montón de fenómenos en cadena. Por ejemplo, que la temperatura vaya aumentando. Estos son los últimos 15, desde 1880 hasta la fecha, más o menos un par de años atrás, está este gráfico de la desviación de temperatura del promedio del siglo XX. Y esto ha ido aumentando. Esto para darle una noción de que estos cambios son muy rápidos a nivel geológico, pero quizás más lentos a nivel de una vida humana. Aquí está el cambio de temperatura, la distribución de temperatura en Fahrenheit alrededor del mundo, el año que yo nací, el año 78. Después, cuando logré obtener mi licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, esta era la distribución. Yo la verdad es que no me di cuenta mucho de eso, más allá de que había obtenido mi título, pero en un periodo de 20 y tantos años, 24 años, 23 años, ya esto estaba ocurriendo, y después al 2019 esta es la distribución que uno observa, ¿ya? Y quizás esa es una de las grandes preocupaciones desde el punto de vista del sentido de urgencia, que es que los cambios no son tan rápidos como, por ejemplo, lo que causó el COVID, para que el planeta entero haya reaccionado en su respuesta. Como estos cambios son un poquito más lentos, entonces pareciera que no nos damos cuenta o que no nos afectan, pero están más que presentes y son ciertamente más relevantes todavía que la pandemia. Consecuencias hoy, aquí hay un gráfico del embalse El Yeso entre el año 2016 y el 2020, en la misma fecha en marzo, y ahí ustedes a mano izquierda pueden ver una distribución de precipitación desde el año 1915 más o menos hasta 2019, y de nuevo ustedes ven en amarillo esa franja donde la precipitación, la región central ha decaído tremendamente por sobre lo que habían sido básicamente 100 años. ¿Podemos hacer algo al respecto? Más que podemos, debemos hacer algo al respecto, y la respuesta justamente tiene que ver por hacernos cargo de llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es la sostenibilidad? Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de poder desarrollarse, manteniendo a su vez el equilibrio económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y yo creo que Chile en los últimos 2 años ha vivido una lección extrema en todas estas 3 variables: el desarrollo económico, cuidado del medio ambiente, bienestar social. No estoy seguro que estemos resolviendo estos problemas, así que la invitación también es hacerse parte de la solución. Por supuesto, somos una facultad de Ingeniería y Ciencia, y como facultad de Ingeniería y Ciencia es difícil que podamos contribuir mucho desde el arte o desde la historia, pero sí podemos contribuir desde la ciencia y la tecnología. Y la perspectiva que la facultad ha tomado para enfrentar estos desafíos pasan por lo que hemos llamado la fórmula Smart plus Sustainable, lo inteligente y lo sostenible, o más lo sostenible, a través de orientar nuestro quehacer tanto en educación, formación profesional y académica, investigación y transferencia en áreas de impacto donde se utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, eventualmente las matemáticas, pero en áreas que vemos que son de impacto, como la minería, la energía, la alimentación, la educación, la exploración espacial, el desarrollo urbano y construido, recursos naturales, agua, y creo que no me salte ninguna. Eso es como líneas generales, y la idea es justamente aprovechar la posibilidad de utilizar tecnologías inteligentes para abordar estos desafíos. Con facultad, el leitmotiv nuestro es liderar la construcción de un mundo sostenible a través del desarrollo de conocimiento científico y tecnológico para esos cambios vertiginosos que estamos viviendo, esos nuevos desafíos, y hacerlo a través de una actitud innovadora y perseverante. Aquí necesitamos decisión profunda y convicción respecto a la urgencia que estos desafíos tienen, y en buscar soluciones en conjunto con
el gobierno, los privados y las comunidades. Nosotros, ¿qué queremos de alguna forma implantar en nuestro sello educacional? Y estos son profesionales que van a estar después en el mundo tomando decisiones de distintas industrias para abordar estos objetivos de desarrollo sostenible. Es a través de las capacidades no solamente técnicas que vayan a absorber durante estos años, sino también el desarrollo de un pensamiento crítico, un espíritu creativo, de exploración, que busque impacto, que busque resolver problemas complejos y que se da cuenta también que tiene que ser capaz de liderar de alguna manera o de participar en conversaciones complejas, de múltiples visiones, donde es absolutamente necesario el hacerlo para poder enfrentar estos objetivos, porque estos objetivos no se resuelven desde la ingeniería industrial, no se resuelven desde la ingeniería informática, sino que se resuelven de forma mancomunada entre múltiples especialidades, y eso requiere especialidades que tradicionalmente las escuelas de ingeniería del país no la estaban enseñando. La facultad, a su vez, ha asumido ciertos compromisos de alto nivel, a nivel nacional, por ejemplo, el formar parte de la Fundación Data Observatory, que es hoy parte de la política nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, para poder, a través de datos, incorporar información para la toma de decisiones en políticas públicas, en políticas privadas, desde el punto de vista de desarrollo empresarial, en educación, con el propósito finalmente de generar una cultura de datos abiertos, donde a través de esos datos abiertos se generan las bases de conversación para poder tener discusiones respecto a cómo abordar los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un proyecto que ya tiene un par de iniciativas, se lanzó básicamente el año pasado, hace un poquito más de hace un año y medio, y por ejemplo, durante el año pasado hicimos una primera hackathon utilizando datos satelitales. Javier les va a contar mucho más del impacto que esto puede tener hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pero a través de estos datos, en conjunto con organizaciones como la Fuerza Aérea, el Servicio Aerofotogramétrico, CISAIRO, País Digital incluso, abordamos tres desafíos: cómo utilizar esta información, esta data, para poder tomar mejores decisiones en la gestión de humedales, cómo tomar medidas para los incendios alrededor de la zona de Valparaíso, y por otro lado, cómo apoyar los incidentes o evitar incidentes de glaciares ocasionados por el retroceso de los glaciares en el cajón del Maipo. Y esto fue un trabajo de innovación abierta, donde participaron expertos, alumnos de colegios, de universidades, centros públicos, etc., en una iniciativa bastante inédita a nivel nacional, que este año vamos a repetir ya a mayor escala, y en la que estamos trabajando. Y después hay otra iniciativa, quizás más pequeña en cuanto a scope, pero que tiene una oportunidad tremenda desde el punto de vista de ingeniería y ciencias como facultad, es tener la posibilidad de tener un túnel minero, por así decirlo, con una planta de procesamiento en el cual los mineros artesanales, los colegios técnicos, la universidad, investigadores, alumnos, empresas pueden utilizar este espacio para hacer minería inteligente, sostenible, economía circular respecto a esto. Y este proyecto ha tenido un amplio financiamiento de la Gobernación de Rancagua, y hoy se está estructurando como una iniciativa a nivel nacional en cuanto a una especie de laboratorio natural para poder elaborar iniciativas de desarrollo sostenible con impacto en la educación, en las personas, económico, etc. Con eso cierro mi presentación. Mensaje que les quería transmitir es: tenemos que abordar estos objetivos con convicción, con creatividad, de forma mancomunada entre distintas especialidades, y hacernos parte también de la urgencia que esto tiene. Así que con eso dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Luego de esta presentación dejamos invitados a todos los espectadores a realizar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Al final vamos a tener
unos minutos para que los panelistas puedan ir contestando estas preguntas, así que vayan dejándolas ahí en esta sección. Ahora continuamos con la segunda parte, que será una charla dictada por el señor Cristian Núñez, quien es gerente de medio ambiente de ENAP. Cristian tiene experiencia en el área de sostenibilidad, tanto en ENAP como en otras empresas e industrias ligadas al sector energético, minería e infraestructura. Es ingeniero civil hidráulico y sanitario y ambiental de la Universidad de Chile y también MBA de nuestra universidad. Así que, Cristian, por favor, adelante. ¿Está silenciado? Sí, ahí parece que ya conecté el audio. Vamos a compartir Ahora sí. la presentación y ustedes me confirman si se ve, por favor. Perfecto. Ya, y ahí si está bien o si tengo que cambiar pantalla. Aún no se ve. Ahí se ve o no, pero Todavía no. vamos a salir de aquí. Vamos a volver acá. ¿Sí, no? No todavía. Te lo voy a enviar a Renato rápidamente para que podamos verla. Perfecto, te esperamos. Por mientras, pueden ir dejando sus preguntas. Uno no siempre tiene el decano aquí presente, así que pueden aprovechar de preguntarle. O si quieren, como para podemos- resolvemos esto, yo puedo responder alguna de las preguntas. Perfecto. Eh, ¿sabes qué, O Carlos? quizás Javier, que Javier Javier. presente, mejor, sí. Perfecto. Javier, si puedes continuar tú entonces, vamos a hacer un cambio Ningún problema. en la estructura, y entonces voy a presentarles al profesor Javier Lopatín, que se ha insertado recientemente en nuestra facultad. Javier es ingeniero en recursos naturales de la Universidad de Chile y también doctor en recursos naturales. Y nos va a dar su presentación, cuyo nombre es Biodiversidad y cómo desde el espacio podemos estudiar la conservación. Gracias, Josefina. Javier, cuando quieras. Ya, voy a compartir y cualquier cosa me interrumpen, si es que se corta o cualquier problema. ¿Ven? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en este Día de la Tierra, yo les voy a hablar, bueno, se puede hablar de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero me pareció interesante hablar un poco sobre biodiversidad, específicamente, que es uno de los tópicos más importantes hoy en día, diría yo, a nivel nacional y a nivel internacional también, por diferentes factores. Y la biodiversidad en realidad tiene muchas definiciones y no hay una que se ajuste siempre al 100%. Es un término que abunda en muchas cosas, pero sin embargo uno lo podría definir como la variedad de seres vivos en la Tierra, ¿no es cierto? O sea, el número de especies, por así decirlo, y también los patrones espaciales en cómo esta especie se distribuye en el espacio. Y, por supuesto, estas dos cosas es el resultado de millones de años de evolución genética, de procesos de, ¿no es cierto?, evolutivo, y de diferentes cosas, erosión, sucesión ecológica, etc.
La biodiversidad es importante por muchos factores, estos son solamente algunos ejemplos. El más simple es por su valor intrínseco, ¿no es cierto? Que cada especie tiene un valor en sí porque existe. Además, uno puede decir que la variabilidad genética o la variabilidad de especie da estabilidad a los ecosistemas, ¿no es cierto? Cada especie cumple una cierta función dentro del ecosistema. Eh, Además, aportan ciertos servicios ecosistémicos, ya sea al humano, ¿no es cierto?, o al ecosistema también en general, y solo algunos ejemplos nuevamente es la cosecha de agua, la captura de carbono y la protección ante desastres naturales. O sea, ambientes que son más diversos, en general tienden a captar más agua o administrar esta agua de mejor manera y capturar, por ejemplo, también más carbono o ser más resiliente ante, por ejemplo, inundaciones, tsunamis, etcétera. También es importante para la salud de la población humana. Ya hay muchos estudios y hay ciertas relaciones que ya se saben entre la biodiversidad natural y las enfermedades, y este es un punto interesante hoy en día por todo el tema del COVID-19, ¿no es cierto?, en que básicamente lugares con mayor biodiversidad van a tender a tener propagación, una menor propagación de enfermedades de esta naturaleza hacia los humanos. Y esto es porque alrededor del 80% de las enfermedades hoy en día provienen de la fauna salvaje, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el COVID, que se supone que viene de este murciélago. Entonces nosotros tenemos más áreas protegidas y protegidas de mejor manera, va a haber una menor probabilidad de que estas enfermedades se transmitan hacia nosotros como especie. Y también, bueno, cumple función en el cambio climático, ¿no es cierto?, acumulación de carbono, etcétera. No es lo mismo un bosque nativo a una plantación de pino, por mucho que las plantaciones forestales, por ejemplo, digan que, claro, que la plantación de pino captura carbono, es verdad, captura carbono porque son plantas, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Y si uno ya lo quiere transformar a plata, ¿no es cierto?, uno puede hacer ciertos balances económicos de la biodiversidad y decir, por ejemplo, que alrededor del 40% de las personas del mundo subsisten de alguna forma u otra, directa o indirecta, en base a estos productos naturales que son servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Alrededor del 75% de los cultivos del mundo usan polinizadores que son 100% naturales, y estos polinizadores necesitan de estos ambientes naturales y de alta biodiversidad también para poder reproducirse, para poder vivir, etc. Y de aquí al 2050, esto es solamente un dato, se estima de que entre 2 a 6 trillones de dólares va a costar en el mercado, o las acciones, o la industria que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces, se hace imperante, ¿no es cierto?, estudiar la biodiversidad, protegerla, etcétera. Y aquí obviamente entra algo que hemos escuchado harto últimamente, que este servicio de biodiversidad y áreas protegidas que quiere lanzar el ministerio, o el SBAP, ¿no es cierto?, y que lleva hartos años en cola porque está bien hecho, mal hecho, etcétera. Hay harta discusión al respecto, pero lo que no hay discusión es que se necesitan acciones, hay que estudiar la biodiversidad, hay que protegerla, etc. Pero ¿cómo podemos monitorearla de forma constante, a gran escala, etcétera? Bueno, hay muchas herramientas, pero yo creo que una de ellas es el uso de la percepción remota o la teledetección. Y que, bueno, ¿qué es la percepción remota? Es la obtención de información de un objeto sin estar en contacto físico con ese objeto. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las cámaras fotográficas que uno tiene, o el celular. Uno saca una foto de cualquier cosa, una planta, y esa foto nos está dando información de esa planta, qué estructura tiene, qué color, etcétera, sin estar nunca en contacto con esa planta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso se puede extrapolar a distintos tipos de sensores, por ejemplo, sensores de temperatura, también son sensores remotos, que son, por ejemplo, estos que ahora nosotros cada vez que vamos a la ferretería o al supermercado, ¿no es cierto?, nos miden la temperatura con estas pistolitas
eso es un sensor remoto también. Nos está dando información acerca de nuestro estado, por ejemplo, de nuestra temperatura o de alguna característica física nuestra sin tocarlo. Y acá entonces podemos hablar también de drones, de aviones o de satélites, por ejemplo, que en el fondo están monitoreando constantemente la superficie terrestre y las características físico y químicas de nuestro planeta, obteniendo información que es espacial y que es objetiva y también temporal, ¿no es cierto? Porque cada punto en el espacio se revisita con una cierta prioridad. Entonces, básicamente lo que hay hartos tipos de sensores remotos, pero los que se utilizan, o los más comunes, son los sensores ópticos, y lo que hacen estos sensores ópticos es medir información de los objetos de forma continua o discreta en distintas porciones del espectro electromagnético. Entonces ellos lo que hacen es medir la radiación que se refleja en la superficie terrestre del Sol en estas porciones. Y las porciones más típicas, por ejemplo, es el espectro visible, que en el fondo es este que nosotros vemos acá en un zoom, y que nosotros podemos ver que es una porción bastante pequeña de todo el espectro, y que en el fondo es la radiación que nosotros como humanos, o que la mayoría de los animales también, pueden ver a simple vista, ¿no es cierto? Y acá van longitudes de onda que van, por ejemplo, desde el azul, pasando por el verde, hasta el rojo. Pero también hay otro tipo de información, como el infrarrojo, ¿no es cierto?, las microondas, etcétera, que nosotros no podemos ver, pero que también están ahí, y que estos sensores en muchas ocasiones pueden medir información también en estas longitudes. Entonces, básicamente, lo que uno obtiene son firmas espectrales, se llama, que en el fondo es el comportamiento que tienen los objetos con esta radiación solar, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo típico de una firma espectral de vegetación, que está verde, y que si ustedes ven esta porción pequeña, que es la primera que está a la izquierda, es la porción del visible, y esta es la radiación que nosotros podemos ver. Lo que podemos ver es que al principio, en el azul, no hay mucha reflectancia, después hay un pic de reflectancia en el verde, y después no hay mucha reflectancia nuevamente en el rojo. Eso quiere decir que la vegetación, por así decirlo, absorbe radiación en el azul y el rojo y refleja un poco más en el verde. Y es por eso que nosotros vemos la vegetación de color verde, ¿no es cierto? Y después hay otra información como el infrarrojo cercano, etcétera, que tiene alta reflectividad. Básicamente, esto quiere decir que si nosotros fuéramos capaces de ver a simple vista el infrarrojo cercano, básicamente veríamos la vegetación toda blanca y muy brillante, por ejemplo, porque hay demasiada reflectancia en esta zona espectral. Entonces, evolutivamente nosotros nos quedamos en esta porción de acá, pequeña, porque es un poco más, más simple y más simple de poder interactuar con el medio, por así decir. Bueno, y así cada uno de los componentes de la Tierra, por ejemplo, la tierra húmeda o la tierra seca o el agua, bueno, todos los objetos tienen un cierto comportamiento espectral, y estas formas o firmas, ¿no es cierto?, tienen que ver con la estructura físico y química del objeto. Eso le va a dar, en el fondo, el comportamiento espectral que tiene. Pero además hay otro tipo de sensores que no voy a hablar grandemente de estos, pero para que sepan que también existe, hay sensores que se llaman LIDAR, que es el acrónimo para Light Detection and Ranging, que estos simplemente son sensores que en un segundo, por ejemplo, emiten miles de láseres o luz, y mide en gran precisión el tiempo que demora, ese haz de luz en rebotar en la superficie y volver al sensor. Entonces lo que uno tiene son estas nubes de puntos de altura simplemente. Entonces esto, no sé si se nota bien, pero sería una imagen transversal, o sea, mirada del lado de una porción de un bosque, y entonces podemos ver estos puntos denotan altura del dosel,
estructura del bosque, del suelo, etc. Bueno, y el ejemplo de la derecha son imágenes radar que también, al igual que el LIDAR radar, también capta información que va por más por estructura de la superficie que por características químicas, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos ver, esto es solamente un ejemplo, con información óptica. Esto es, por ejemplo, un bosque tropical que lo estamos viendo en 3 dimensiones también, más o menos del lado, y vemos muchos colores. Entonces nosotros podemos ver el bosque con esta información, ¿no es cierto?, en el infrarrojo, etcétera, que normalmente no podemos ver, pero si pudiéramos verla con ciertos colores que nosotros entendemos, quizás veríamos el bosque así. ¿Y qué es lo que significa esto? Cada color no es una especie distinta, pero es una comunidad vegetal distinta. Entonces, por ejemplo, todo lo que está en color amarillo son tipos de especies que son similares entre ellos y que son distintas a las azules, a las rojas, etc. Entonces acá, a simple vista, podemos ver cómo se distribuye esta diversidad vegetal en el espacio y qué relación tiene, por ejemplo, con la topografía, con las laderas, con las exposiciones, etc. Ahora, esta información se ve como súper mágica, ¿no es cierto? Es lindo ver todos estos colores, pero ¿cómo podemos obtener información útil de este tipo de imágenes o de este tipo de datos? Y hay algunos ejemplos en los que uno puede obtener información útil inmediatamente y únicamente con las imágenes, pero en muchos casos se requieren de esfuerzos de calibración, validación en terreno, etc. Y para eso nosotros, por ejemplo, si hablamos de biodiversidad y queremos estudiar la biodiversidad del bosque, qué sé yo, templado chileno o del bosque esclerófilo, etc., bueno, nosotros tenemos que ir a terreno, tenemos que hacer mediciones y decirle al sensor, ¿no es cierto?, mediante modelos estadísticos, esto es lo que tú estás midiendo, o esto se traduce, esta información de los colores que tú estás captando, esto es lo que nosotros queremos que tú miras, ¿no es cierto? Entonces voy a hablar de algunos ejemplos en los que he trabajado acerca de biodiversidad y de algunas de las amenazas que tiene la biodiversidad en Chile. Entonces, acá hay 2 ejemplos. Lo que queríamos era estimar y estudiar distintas características de la riqueza en un sector de la precordillera del Maule. Entonces, como yo les decía, acá nosotros tuvimos que ir a terreno, tuvimos que hacer, ¿no es cierto?, un diseño muestreo, hacer plots, medir las especies que hay, etc. Y son estos datos que se ven acá, por ejemplo, los que se van a utilizar para crear, ¿no es cierto?, modelos que pueden ser de Machine Learning, etc., que nos va a permitir, en este caso particular usamos datos de estructura, con estos sensores LIDAR que yo les comenté, y para obtener, ¿no es cierto?, mapas de cómo se distribuye la riqueza de especies en el espacio. Entonces, por ejemplo, en qué zonas hay más especies y en qué zonas hay menos especies. Y esto también nos permite también estudiar diferentes cosas. Por ejemplo, descubrimos que en esta área en particular, en la precordillera del Maule, la topografía es un mejor indicador del número de especies que la misma estructura del bosque. Entonces, es básicamente, por ejemplo, en lugares donde hay más quebradas o donde hay distintas exposiciones, esto es un mejor indicador de cómo se distribuye el número de especies en el espacio que la diferencia de las estructuras mismas del bosque, por así decirlo. Pero una vez que ya estamos hablando, por ejemplo, de estructuras dentro del bosque, podemos hacer, por ejemplo, otro tipo de análisis, como por ejemplo ver las diferentes estructuras físicas del bosque y ver cuál de estas es un mejor indicador de la biodiversidad. Y bueno, no se entiende mucho porque está con acrónimo acá, pero lo que nosotros descubrimos es que porciones de bosque que van desde los 8 metros a los 14, 15 metros son las que maximizan la diversidad. O sea, bosques que con alturas máximas o con estructuras más o menos en esos rangos de altura son los que son más diversos, por lo menos en esta zona. Javier.
Sí, cuéntame. Nos queda un minutito, si pudieras ir cerrando. Ya, dale. Me alargué mucho. Bueno, y eso se puede hacer también en diferentes lugares y con diferentes tipos de datos, ¿no es cierto? Datos de satélite, etcétera. Y lo que también quería comentarles, así muy rápido, es que también se pueden estudiar las amenazas a la biodiversidad, y un ejemplo en particular son las especies invasoras. Entonces, por ejemplo, con datos de drones o mezclando datos de drones con satélites, podemos hacernos ciertos mapas de cómo se distribuyen estas invasiones en el espacio. Y estas invasiones también en el espacio se pueden mejorar utilizando nuevos métodos estadísticos que son más complejos. Entonces, por ejemplo, si pasamos ya no de usar Machine Learning, sino algoritmos, por ejemplo, de Deep Learning, que ya no usan a cada píxel como un dato, ¿no es cierto?, individual, sino que usa porciones de imágenes eh, como datos individuales, o sea, que ven el contexto con los vecinos, hacen, ¿no es cierto?, convoluciones para ver texturas, etcétera. Se pueden utilizar también, entonces, para ver, por ejemplo, los procesos de invasión en el espacio. Y con eso cierro, y les quería también comentar que, bueno, de todas formas, ya sea para estudiar a la biodiversidad o para estudiar sus amenazas, que pueden ser la deforestación, los incendios causados por los humanos, ¿no es cierto?, o por la desertificación, o las mismas especies invasoras, se necesitan de un gran volumen de datos, y nosotros como facultad, ahora, gracias al Data Observatory y al Open Data Cube, nosotros tenemos los medios para analizar masivamente en el espacio y en el tiempo todos estos datos y generar buenos manejos o buenas políticas públicas espaciales para nuestro país. Con eso cierro. Muchas gracias, Javier. Entonces, les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas. Cristian, mientras conectas tu presentación, que ella está partiendo, voy a aprovechar de hacerle un par de preguntas al decano que nos va a tener que dejar antes. Entonces podemos aprovechar estos minutos. Decano, nos preguntan acá dos cosas que están relacionadas. Cristian Sala y otro espectador nos preguntan primero si estamos satisfechos con los logros que hemos tenido hasta ahora en materia de sostenibilidad. Y la segunda pregunta es, ¿con qué parámetros vemos si estamos cumpliendo con esta formación en sostenibilidad para los futuros ingenieros e ingenieras que estamos formando? Muchas gracias, Josefina, y gracias a quienes preguntaron. Yo no puedo decir que esté satisfecho, yo creo que podemos hacer bastante más todavía, y lo que estamos llamados a hacer es ir justamente en profundizar en este compromiso a aportar los distintos objetivos. Ayer justo salió un ranking de Times Higher Education respecto al impacto en cambio climático que las distintas universidades del mundo están haciendo. Nosotros quedamos número 1 en el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero estamos bastante más abajo en varios más, así que por lo tanto tenemos una métrica, pero como ustedes pueden ver, el sistema universitario a nivel mundial se está orientando también en torno a esto. Este ranking, la verdad es que va a tener una influencia bien importante en los próximos años. Así que el mensaje es, no estamos satisfechos, tenemos mucho que hacer todavía, pero estamos trabajando en ello y estamos conscientes de todas las medidas y todas las políticas básicamente de desarrollo interno hacia lograr esos objetivos. Lo mismo, en cierta manera, con la formación de alumnos. Este es un programa que si la universidad ya tenía un área de sostenibilidad, la verdad es que el compromiso que hemos tomado para esta década es mucho más profundo. Tenemos un nuevo plan de estudios que recién se lanzó el año pasado, y una de las maneras de ir midiendo cómo los alumnos van contribuyendo a estos objetivos tiene que ver con una educación basada en desafíos, más que una educación basada en escuchar y repetir. La idea acá es enfrentar a los alumnos desde el primer año y durante toda su carrera
a enfrentar distintos desafíos donde puedan ir interactuando con las distintas especialidades, con las comunidades, con la profundidad y complejidad que estos problemas tienen. Por lo tanto, llevamos recién nuestro segundo año de este programa, estamos empezando a ver efectivamente que los alumnos están logrando enfrentar esto, pero esto es un camino de largo aliento y por lo tanto tenemos que estar constantemente monitoreándolo, pero estamos explícitamente señalando en nuestro currículum, en cada curso, cómo contribuye ese curso a los objetivos de desarrollo sostenible, esa formación a través, por supuesto, de enfrentar estos desafíos. Así que siento que, de nuevo, tenemos mucho por hacer todavía, pero tenemos claro el norte hacia el que queremos navegar. Y creo que con eso voy a tener que despedirme, lamentablemente, Josefina, y me voy a perder la charla de Cristian, lo lamento un montón. Gracias, Javier, y bueno, les deseo que tengan una buena jornada a todos. Muchas Muy gracias, bien. decano. Seguimos entonces con la presentación de Cristian Núñez. Ya, me confirman si se escucha, pero ahí alguien me va a apoyar con ir pasando las láminas. Hola, buenas tardes ya a esta altura. Les quiero agradecer a la universidad y también a los participantes por la invitación a estar en esta conversación con respecto al Día de la Tierra y en particular para poder contarles cuáles son nuestros actuales desafíos ambientales como Empresa Nacional del Petróleo. Si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Y tal vez contarles un poco más allá de lo que usualmente se ve en los medios o la información que está más accesible. Hoy día ENAP está con grandes desafíos como empresa de energía, no sé, puede ser como su visión, y en realidad, así como hemos estado aquí escuchando en las presentaciones previas, los desafíos que hay en temas de biodiversidad, conservación, lo mismo que decía el decano en términos de la huella que ha ido dejando el hombre en el planeta, estamos en un momento importante de cambio del uso de la energía en particular. Y ENAP, en ese sentido, se ha planteado cómo se va a encadenar en este proceso, cómo va a jugar un rol estratégico como empresa del Estado. Y a partir de eso, ha planteado una visión en términos de eficiencia, modernidad, transformarse en una empresa sustentable, tanto desde el punto de vista social, económico y ambiental para el país. Entonces, hoy día en qué estamos trabajando, cuáles son nuestros principales focos, no es lo único, pero por temas de tiempo, si pasan a la siguiente, por favor. Quería compartir con ustedes dónde están nuestros principales focos hoy día, donde estamos haciendo implementación, incluso algunos de ellos. Primero, es un tema transversal, ¿no es cierto? No es un tema nuevo, pero es un desafío creo, para muchas empresas y en general para nuestro país, es el tema de la gestión del agua. Nosotros en particular en Magallanes partimos ya hace un tiempo con búsqueda de oportunidades de reducir nuestros consumos de agua fresca, ¿ya? Y hoy día estamos en proceso de implementación. Después vamos a ver con un poquito más detalle. Aquí voy a plantear solamente los titulares. Después vamos a ver cada uno cómo se plasma, cómo está esta implementación, en qué se traduce. Cómo estamos reduciendo nuestro consumo de agua para las perforaciones de pozos, ¿ya? Y ahí hay un tema importante. Ese es un foco que se está trabajando y se va a seguir trabajando. Está en plena implementación y eso es algo novedoso que hicimos nosotros en Magallanes. Otro tema que tiene que ver con la zona central, principalmente pensando lo que es Concón y Concepción, está lo que está nuestro desafío en los planes de prevención y contaminación del aire, ya los PPDA, que están en ambas zonas, donde hoy día nuestro foco está efectivamente en cumplir lo que establecen esos PPDA, inversiones que están en implementación y también mejorando nuestras gestiones en términos del control operativo. Y eso se vio reforzado con otros proyectos que tenemos que van más allá de lo que es PPDA, pero sí en otros proyectos se han buscado oportunidades para reducir nuestros temas de emisiones de olores y de COPS, ¿ya? En ambas refinerías. Y eso también está en proceso de implementación. Y finalmente, temas que están involucrados con la innovación y el desarrollo, que también un poco lo hemos escuchado en las presentaciones previas, que es dónde está puesto el foco hoy día de ENAP, principalmente es en esta transición energética, donde encontró un espacio en el gas natural, ser un actor
preponderante del punto de la gestión del gas natural, cómo hacerlo más accesible y buscar nuevos usos, hasta que lleguemos a las energías que estamos viendo, por ejemplo, en el largo plazo, como es hidrógeno verde principalmente, ¿ya? Entonces, hay que abordar esa escala de tiempo en los próximos años, cómo mejoramos como país, como industria, nuestra reducción de emisiones y dónde está el espacio para aportar. Y en particular, si vemos lo que estamos haciendo con consumo de agua, aquí traje unas imágenes para ir transmitiendo y ojalá se entienda. El proceso que hay en Magallanes hoy día de la extracción de gas consiste en perforación de pozos que tienen extensiones de prácticamente 2.000 metros de profundidad, ¿ya? Entonces se llega al reservorio y obviamente para hacer esa perforación, uno de los insumos para lubricar el sistema y para poder hacer esa extracción del material que ocupa el espacio donde se perfora es agua, ¿ya? Entonces, una perforación clásica ocupa del orden de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por hora. Entonces, ustedes ven ahí la primera foto donde se ve una instalación de faena de estas plataformas donde se construyen los pozos, y al lado hay una fosa que va con un geotextil que la isla, pero esa fosa recibe el lodo con agua que se utiliza en la perforación. Y esa es la tecnología que estamos cambiando. De hecho, hoy día todos los pozos nuevos que se perforan en Isla Tierra del Fuego ya no utilizan tanta agua, sino que están con locación seca, o sea, esa fosa no está, sino que se produce algo como está en la foto de abajo, la A o la B, que es una especie de pasta, se ocupan otros aditivos, y con esos otros aditivos que son biodegradables nos permiten reducir el consumo de agua entre un 33 y hasta un 70%. Es un consumo bien importante. Y pensar que eso lo hacemos en varios pozos en el año, ya se perforan del orden de 20 pozos en Isla Tierra del Fuego todos los años. Y apalancado o está encadenado con este beneficio del agua en sí, vienen otros. Y aquí es, por ejemplo, esa agua obviamente no está ahí, hay que transportarla. Esos 2.000 metros cúbicos son varios viajes de camiones que también van desapareciendo de manera proporcional, por lo tanto hay menos emisiones por transporte y también se reduce la superficie que se interviene en la plataforma. Entonces, a partir de una oportunidad que se encuentra en la reducción del consumo de agua, nos va generando otros beneficios ambientales de manera indirecta en cada una de estas nuevas plataformas. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos de los planes de prevención y descontaminación, que yo les contaba, tenemos como términos porcentuales, lo quise plantear así para ver el esfuerzo más que los números en concreto. Nosotros tenemos que reducir en los próximos años un 75% en materias particuladas, 23% de dióxido de azufre y 20% de NOx en refinería Aconcagua. Se están haciendo inversiones en refinería Aconcagua hoy día y también en refinería Biobío, que tiene sus propios planes. Hay un plan de compensación de emisiones de antorchas que se está haciendo en refinería Biobío, que va a implementar dentro de este año. Hay una meta de reducción acorde al PPDA para el año 2024 de reducción de un 30% de materias particuladas. Y también apalancado al PPDA y como una opción de mejora, se tomó una alternativa de contar con combustible bajo en azufre, ¿ya? Entonces estamos construyendo una planta al interior de la refinería que nos va a permitir contar con un combustible para los hornos de refinería Biobío que va a ser bajo en azufre y por lo tanto van a bajar también nuestra emisión. Todo eso que les estoy contando está en desarrollo, implica una inversión del orden de 130 millones de dólares. Por lo tanto, eso sí o sí es un proyecto, o son varios proyectos en realidad súper importantes. Se hace un monitoreo bien intensivo al interior de la compañía para que esas cosas vayan ocurriendo. Y otra cosa que también creo que es buena es el tema de los CEMS, ¿ya? Hoy día Refinería Aconcagua está ya con CEMS en varias de sus unidades, en calderas, en las unidades recuperadoras de azufre y en su cogeneradora, lo cual yo creo que también ayuda, como hemos visto en los últimos años, a tener una mejor conexión, a que las emisiones sean más precisas. Estamos pasando del tema de factor de emisiones a mediciones en concreto sobre concentraciones y flujo, y eso obviamente permite dos cosas. Uno es la confiabilidad del dato, que es más preciso, es más robusto,
y también permite hacer mejores gestiones cuando se requieren, gestiones operativas principalmente. Y otro tema que no está en línea con esas inversiones, pero sí van a ayudar también a otras emisiones que tenemos, son control de emisiones de COX. Hoy día estamos trabajando en instalación de sellos dobles en varios estanques de refinería, acorde a lo que es el PPDA, y eso también se va a traducir en mejores condiciones en los próximos 2-3 años. En BioBio en su momento eso ya se hizo, así que por eso hoy día no es parte del PPDA ni lo que estamos trabajando ya, se hizo varios años atrás, en torno al 2012, 2014, así que son mejores, creo que son buenas noticias que se van a ir reflejando en el tiempo, así que lo que nosotros esperamos es que una vez que se terminen estas inversiones, obviamente bajen las emisiones y se vayan reflejando en las estaciones de calidad del aire que están en el entorno. Complementando esto, en la siguiente lámina, tenemos cosas que se han visto como oportunidades también. Entonces, si bien no estaban dentro del alcance del PPDA, se han identificado otros estanques que también se pueden utilizar estos sellos dobles, por lo tanto van a tener también su propia reducción de emisiones de COX. También hay proyectos, estamos hoy día en tramitación ambiental para poder implementarlo, de poner cubiertas en otras partes del sistema de tratamiento de riles de refinería, lo cual también reduciría olores principalmente, y está siendo mucho más preciso e intensivo el control operacional del punto de vista de las emisiones de refinería. ¿ya? Hoy día es un monitoreado día a día, hay una gran preocupación y un gran foco de tener las emisiones en particular con un muy buen control y respuesta en caso que se requiera, y es parte del foco de cómo se tienen que operar las refinerías. Esto es lo que estamos viendo hoy día. ¿Y hacia dónde nos estamos moviendo? Como yo les contaba, estamos viendo cómo tomar el espacio, cuál es nuestra oportunidad en esta transición energética. Hoy tenemos un proyecto de hidrógeno verde que somos socios con otras compañías en Magallanes. Ya va a ser probablemente el primer piloto a una escala ya relevante. De parte de ENAP, nosotros en Magallanes tenemos un proyecto eólico que se construyó hace un poco más de un año, casi 2, y ese proyecto eólico va a ser la principal fuente de energía para este proyecto de hidrógeno verde. Por tanto, nos va a colocar en el límite de la actividad en línea con lo que busca el país. El tema de GNL, ver otro uso, ¿no es cierto? Ya no sé si han podido ver, pero a partir del año pasado hay a lo menos un camión que está haciendo estas pruebas de utilizar el GNL como parte de su uso diario. Se están buscando otras industrias para ir haciendo otros pilotajes y ver cómo esto se vuelve masivo, e ir bajando, ir cambiando de combustibles fósiles a gas natural. También seguimos buscando otras oportunidades en parques fotovoltaicos en nuestras instalaciones o plantas, y un proyecto importante que va a ser ENAP, que está en pleno desarrollo como proyecto, tanto en su tecnología, en su descripción de proyecto, como en su documento para tramitación ambiental, es la reconversión de nuestra generadora Petropower en la refinería de Hualpén, en BioBio. ¿Ya? Ese también es un proyecto importante y nos va a permitir pasar de petcoke a gas natural. Entonces, hoy día nosotros, como en el corto plazo, hay dos focos de este cambio tecnológico que nos va a permitir reducir emisiones de manera indirecta en algunos casos, pero es buscar otras pruebas pilotos con flotas de logística, tener homologación de esa tecnología. Se están buscando otros casos de negocio en minería o en industria de salmón. También se están trabajando en temas paralelos para ver otros usos de gas natural, pero a nivel industrial. Y en temas de hidrógeno verde, así como tenemos el piloto en Magallanes, se están buscando otros procesos de innovación en otra industria. Y nuestro principal foco hoy día es la descarbonización de la refinería, de la cogeneradora que está en refinería de BioBio, y poder pasar a gas natural. Nuestro foco es hoy día y ver cómo lo implementamos de buena manera y lo antes posible.
Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto como eso lo quería complementar como dónde estamos hoy día como país, cuáles son nuestros lineamientos que tenemos también como empresa del Estado a partir del rol y la conexión con el Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cómo vamos a pasar, este puesto que NAP ha desarrollado y opera virtualmente suministro a clientes desde hace 8 años, o sea, nosotros hoy día estamos ya con un transporte de GNL a distintos centros productivos, pero necesitamos ir al siguiente paso, necesitamos que esto se vuelva masivo, que se vuelva de manera segura y que sea en el corto plazo. Probablemente ese es nuestro mayor desafío, que sea efectivamente el fuente de transición entre lo que hoy día tenemos como matriz energética, aparecer como una nueva fuente de energía de menor emisiones, hasta que lleguemos a la consolidación de lo que se está proyectando, que debería ser un cambio tecnológico hacia hidrógeno verde. Ese es como el principal tema. Y eso está en función de que hoy día, ¿cierto? Ya hay varias empresas que están anunciando el cierre o la reconversión de sus plantas termoeléctricas. Está fuerte el tema de los planes de descontaminación, que así como las principales empresas tienen que hacer su esfuerzo, también van a haber esfuerzos a nivel de pequeña, mediana industria, a nivel domiciliario también, incluso algunas restricciones o cambios. El desarrollo de puntos de abastecimiento, que es clave para que esto funcione, tiene que tener una logística apropiada, y también ver su conexión con la minería, que también es uno de los grandes actores como fuente de transporte, de mineral. Hay una gran carga ahí en términos de fuente de recursos y también de reemplazos tecnológicos que ellos también están buscando. O sea, la minería también hoy día está con una fuerte innovación y está buscando todas las opciones que tiene para ir reduciendo su propia huella de carbono o de gases de efecto invernadero. Entonces, si pasamos a la siguiente y para ir ya cerrando, nosotros hoy día, ¿dónde estamos focalizados? En seguir buscando cómo podemos, más allá de lo que ya tenemos establecido para los próximos 2-3 años, seguir reduciendo emisiones, continuar con esta optimización de consumo de agua. Hoy día ya la tenemos implementado en Isla Tierra del Fuego, tenemos que seguir buscando opciones en otras zonas de Magallanes donde también estamos trabajando, y consolidar esta posición como actor clave en la transición energética del país hasta que lleguemos al siguiente nivel. Eso es lo que quería compartir, espero que haya sido un aporte y se haya entendido, y ahí ya disponible para que veamos las consultas. Muchas gracias, Cristian. Hay muchas preguntas, probablemente no alcancemos a contestarlas todas, pero voy a tratar de ir sintetizando algunas o combinarlas. Sofía Crece nos pregunta, ¿cómo se relacionan ustedes como empresa del Estado con las comunidades que son impactadas por sus operaciones? Nosotros dentro de hay un área específica que es de relacionamiento comunitario. Entonces ellos mantienen la relación y la comunicación permanente, eso como parte de la operación. De igual modo, hoy día tenemos canales a través de la página web de NAP para recibir consultas o dudas que tienen las comunidades vecinas. Y también hay una alta interacción entre los gerentes de cada filial, o sea, el gerente de refinería Concagua, el gerente de refinería de Biobío o de Magallanes, donde ellos también participan a solicitud a veces de los consejos municipales o del alcalde para ir a informar a las comunidades de qué es lo que están haciendo las refinerías, cuáles son sus proyectos, o también cuando a veces tienen dudas de cierta forma de cómo está la operación hoy día, o hay ciertas preocupaciones que pueden aparecer que no estén en el día a día, pero que se canalizan a través directamente de este grupo de comunidades en las operaciones, o a veces llegan estas solicitudes vía web. Gracias. Nos preguntan también si ustedes mismos son los responsables de medir sus distintas emisiones o impacto, cómo lo hacen a nivel tecnológico y cuáles son las metas que se han planteado para llegar a estadios de mayor sostenibilidad. Hoy día nosotros todo lo que tenemos por emisiones está bastante regulado. O sea, uno tiene que contratar los servicios en términos de emisión atmosférica
lo que también es control de las descargas de agua, se hacen a través de entidades técnicas fiscalizadoras ambientales, son EDFAS, que ellas están acreditadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, hoy día está regulado desde la persona que toma la muestra de agua o el que va a hacer la medición de la concentración de la planta o de la chimenea, que esa primera persona que llega ahí ya es un tercero que está acreditado ante la Superintendencia de Medio Ambiente hasta que genera el resultado final. Por lo tanto, ahora nosotros como empresa, o cualquier empresa en realidad, tiene que cumplir con esos requisitos en función de sus propias RCA o cuando la normativa lo establece. Antiguamente sí existía esto, que uno podía tener un operario o un técnico que tomaba la muestra, la mandaba al laboratorio y después uno informaba ese dato. Hoy día eso se ha formalizado, hay protocolos de control y esa es la forma en que se reporta. Y en términos de metas, que era lo otro que estaba consultado, efectivamente estamos con las metas que nos establecieron los PPRA como el primer paso. O sea, tenemos que llegar a esas reducciones que tenemos meta ahora para el año 2022 y 2024 según los PPRA. Perfecto. También nos pregunta el profesor Juan Pablo Pavicic, ¿cómo se está abordando la contaminación del suelo y eventualmente las aguas subterráneas debido a la explotación de hidrocarburos? En Magallanes nosotros teníamos ciertos controles, no lo expliqué porque uno podría estar toda la tarde, pero para que se imaginen el proceso. En Magallanes tenemos monitoreos de agua, ¿ya? Se monitorean pozos de agua subterránea como un tema de control y verificación de los controles, pero las barreras duras están en los diseños de los pozos, ¿ya? O sea, los pozos hoy día tienen estos 2000 metros que yo contaba de profundidad, o a veces bastante más, tienen ciertas capas, ¿ya? Y se perforan por etapas. Entonces hay una primera etapa, después en base a las características geológicas del suelo y del entorno, en algunos tramos eso va con una cementación para la integridad del pozo, y finalmente se hacen pruebas de presión, de manera que lo que está siendo capturado abajo en el reservorio pase efectivamente y no tenga filtración y pase a través de la tubería hasta que sea captado arriba. En el intertanto hay ciertos acuíferos, ¿ya? Hay dos o un acuífero de agua dulce que están generalmente hasta como los 400 metros de profundidad más o menos en el caso de Magallanes, pero el reservorio está bajo los 2000. Entonces tenemos como una barrera geológica, otra barrera que es el de diseño del pozo, y finalmente el control se hace con pozos de monitoreo y la calidad del agua. Perfecto, muchas gracias. Y tal vez una última pregunta, nos dicen acá Sergio Chipli, que ENAP es una empresa que se ha visto involucrada en eventos de contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo describirías qué es la incidencia que tiene esta gerencia de medio ambiente en la empresa? ¿Efectivamente juega un rol central o cómo participa? Como agencia de medio ambiente, y yo creo que como empresa el cambio que hemos hecho en los últimos años, hay un gran foco en hacer un seguimiento de todo esto de esto mismo que estamos hablando. O sea, se definen los proyectos, se hace un seguimiento, están las métricas. Obviamente igual tenemos que seguir avanzando como compañía en temas de medio ambiente. Estamos buscando siempre cuáles son nuestras oportunidades y velando y asesorando para que la operación tenga claro cuáles son sus exigencias ambientales, cómo están estos registros, y hoy día básicamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Es importante hoy día para la compañía cumplir con sus exigencias ambientales, y obviamente están priorizadas dentro del foco del mismo negocio. Por eso puse la primera lámina, es como se ha planteado la compañía. O sea, para allá tiene que ir, además de ser una empresa estratégica para el Estado, necesita continuar avanzando en los temas de medio ambiente. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta y presentación. Vamos a hacerle ahora algunas preguntas al profesor Javier Lopatín. También pregunta el profesor Juan Pablo Pavicic, las aplicaciones que tú mostraste, las mostraste respecto a organismos que no se mueven, ¿cierto? Organismos sésiles como corales o árboles.
¿Se pueden aplicar estas tecnologías para organismos que sí son móviles? Sí, claro, justo estaba intentando responder esa pregunta por escrito, pero por alguna razón escribía y después se borraba. Bueno, en fin, sí, claro, hay un montón. Bueno, yo trabajo más con plantas, entonces puedo dar un poco más como de ejemplo en ese respecto, pero hay muchísimos estudios en poblaciones animales, en cómo se mueven estas poblaciones animales, y también depende mucho del tipo de información que se usa o de la escala, porque por ejemplo, claro, uno con dron que puede obtener, qué sé yo, alta resolución, de repente se hacen estudios que son increíbles en que tú, incluso por ejemplo con Deep Learning, etcétera, puedes contar el número exacto, por ejemplo, de pingüinos en la Antártica en estas poblaciones gigantes, porque entonces tú vuelas y qué sé yo, y obtienes como estos objetos. O, o hay estudios que también, no sé, el tema de las migraciones de aves, etcétera. Entonces, es un poco complejo porque uno, claro, puede hacer estudios que no tienen que ver con vegetación, pero uno puede usar también vegetación indirectamente como un proxy, ¿no es cierto? No sé, pues si está estudiando el movimiento de grandes animales en la sabana, como por ejemplo en los elefantes, muchas veces entonces uno ve los caminos por los que los elefantes pasan o los daños a la vegetación, ¿no es cierto? Los árboles que van botando, etcétera. Entonces, no sé, es un conjunto de muchas cosas, pero claro, se puede usar para no solamente para vegetación, sino para calidad de agua, en minería para ver las composiciones o la distribución, por ejemplo, de minerales, en fin, para un montón de cosas. Muchas gracias, Javier. Y también nos preguntan cuál dirías que es una de las principales amenazas que hay respecto a la biodiversidad de nuestro país. Yo creo que la amenaza número uno es la deforestación, o sea, el cambio de uso de suelo. O sea, estamos reemplazando muy rápido los bosques nativos por plantaciones forestales principalmente, o bueno, también por agronomía, etcétera, y por, bueno, por vivienda. Si salimos un poco de los bosques y hablamos, por ejemplo, de los humedales costeros, ¿no es cierto?, los humedales urbanos, otro, o ese tipo como de sistema, también se reemplaza mucho para poner casa, ¿no es cierto? Balnearios, etcétera. Así que el cambio de uso de suelo yo diría que es la principal razón, y después, bueno, están los incendios forestales y las invasiones biológicas como yo dije, y la interacción de estas dos cosas también. Por ejemplo, el tema de uno reemplaza el suelo, por ejemplo, con plantaciones de pino, luego esas plantaciones de pino o los pinos o los individuos, ¿no es cierto?, se escapan del área de la plantación y empiezan a invadir los bosques naturales que son adyacentes, y con el tiempo entonces hay cada vez más pinos porque el pino es competitivo y naturalmente Chile, qué sé yo, no, no tiene como la estructura vegetacional para competir de la misma manera, etcétera. Hay un desbalance. Luego hay un incendio que los pinos vienen naturalmente, ¿no es cierto? Los bosques boreales naturalmente tienen mucho incendio, entonces el pino cuando hay un incendio, claro, los coquitos explotan, entonces claro, tiran semillas a 5 kilómetros a la redonda cada individuo de pino, y resulta que ahora, con los incendios, por ejemplo, de los mega incendios del 2017, tenemos que en la región del Maule, Biobío, etcétera, tenemos zonas donde hay casi 90% de cobertura de pino en zonas naturales donde antes no había pino. Y esto es por los incendios, por ejemplo. Entonces, el tema de las invasiones es un gran tema, pero esto en conjunto también con el cambio de suelo y con los incendios y con otras cosas también más complejas. Son procesos complejos, sí. Muchas gracias, Javier. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. Quedaron varias preguntas en el tintero, pero invito a los espectadores a que tal vez puedan comunicarse directamente con los expositores si es que tienen alguna pregunta. Me imagino que ellos van a poder responderlo tal vez por correo. Y quisiera terminar invitando a los estudiantes de nuestra facultad que nos están viendo ahora a que
se apropien de estos temas y se transformen en agentes de cambio, es lo que nosotros buscamos como facultad, que ustedes se transformen en agentes de cambio desde lo individual, desde su comportamiento cotidiano, a lo colectivo, cuando sean parte o siendo parte de la sociedad, y por último, cuando ya se inserten en el entorno laboral, también esperamos que sean un agente de cambio y que nos ayuden a esto que nos motiva como facultad, que es construir un mundo sostenible. Así que con eso agradezco nuevamente a los participantes. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, tu presentación y por las respuestas. Javier y al decano que ya se tuvo que retirar, y a Renato Cabrera, vicedecano de la facultad, quien organizó esta iniciativa. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Chao, que estén bien. Gracias. No, gracias, que estén muy bien. Buen día.